queda mucho por escribirse. Tiene que venir, después de los nombres que allí figuran y las experiencias de fe que allí figuran, tiene que venir nuestros nombres. Tiene que venir el nombre de, por fe, Luis Carlos dejó todo lo que tenía, todas las posibilidades que le ofrecía la vida para servir a Dios. Por fe, cada uno de nosotros entregó toda su vida, todos sus bienes, todo lo que tenía, prefirió una vida distinta, aunque fuese en dificultad, en adversidad, en sufrimiento, con tal de predicar el Evangelio, con tal de enseñar a Jesucristo, a los demás, por ayudar a la salvación de las almas, por fe. Es un acto de fe. Fe realmente es creer que lo que Dios dijo se va a cumplir. Es un acto de fe. Y realmente todos nosotros, el ser humano está diseñado para vivir en fe y por fe. Todo el ser humano, todo el mundo tiene fe. Aunque las personas crean que no tienen fe, realmente tienen fe. Cuando hacen planes pensando en que el fin de semana próximo visitaremos a la familia, tienen fe en que van a llegar vivos al siguiente fin de semana, ¿verdad? Y algo más cotidiano, más básico, más fundamental, cuando nos subimos a un autobús, tenemos fe de que vamos a llegar al destino donde vamos. Es seguro. Nadie duda, nadie piensa, no, es que si me subo en el autobús seguramente voy a tener un accidente y voy a morir. No empieza con esas dudas, te subes y tienes la seguridad de que vas a llegar. La fe está puesta en el corazón de los seres humanos. Eclesiastés nos dirá que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Realmente todo ser humano tiene fe. Ahora, ese germen de la fe tiene que ser desarrollado en la dirección correspondiente para que dé el fruto correspondiente. Cada quien puede depositar su fe donde quiere. Es decir, yo puedo depositar mi fe en la humanidad, en la ciencia, puedo depositar mi fe en mis creencias, o puedo depositar mi fe plenamente en lo que Dios me propone. Ese depósito de fe va a producir fruto en función justamente del terreno donde lo siembre. Pero un evolucionista tiene fe para poder creer que venimos según su propuesta de existencia. Es porque tiene fe. Hay que tener mucha fe para aceptar el postulado de que venimos de donde ellos lo proponen, de la nada y luego de una bacteria o luego del mono. Hay que tener mucha fe para ello. Hay que tener fe también para creer que hemos sido creados por Dios. Hay que tener fe para aceptar que somos diseño divino. Hay que tener fe. Hay que tener fe en que lo que Cristo dijo, que vendría otra vez para llevarnos, que está preparando lugar para que estemos con Él. Hay que tener fe para creerlo, para aceptarlo y para vivir en consonancia con ello. Si no, mis planes serán para quedarme en esta tierra. Y mi planificación toda será para mejorar mi calidad de vida, tener futuro a 100 años planificado aquí, el futuro mío, no solamente el mío, sino el de mis hijos, estabilidad, y todos los negocios y mi vida girará en función de mis planes en la tierra, no en función de mis planes cuando me voy, o pensando en que el Señor me llevará algún día a morar en las mansiones celestiales. Hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estoy sin audio? Es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, dice el texto, agradar a Dios. Por lo tanto, en el corazón de los seres humanos ha sido puesta fe. Y a partir de ahí, en el terreno que nosotros la sembremos, dará fruto para la eternidad o no. Ahora, ese texto de Hebreos nos da dos postulados importantes. Primero, es necesario que crea que le hay. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Esto es importante, la comprensión de este aspecto, porque muchas personas quieren comprobar la existencia de Dios.
Y cuando alguien quiere demostrar la existencia de Dios, se va a encontrar con las dudas que los filósofos, científicos, pensadores de toda la historia han tenido siempre. No hay manera de demostrar que Dios existe. No lo podemos poner en tubo de ensayo. No es una fórmula matemática. Dios nos da suficiente evidencia para creer, pero no satisface todas nuestras curiosidades. Y al ser humano no le es suficiente la satisfacción de las curiosidades. Vosotros recordaréis, como ejemplo, al pueblo que estaba alrededor de Jesús y se acerca la puesta de sol, no hay pan, un chico trae lo que tiene, panes y peces, es multiplicado y comen todos. Luego Jesús se va de allí y la gente le busca, le sigue y llega hasta donde está él. Y Jesús les dice: ¿me buscáis por los panes y por los peces? Y entonces él le dice: bueno, Señor, entonces haznos una señal para que creamos. Acabamos de comernos los panes y los peces que Cristo ha multiplicado, y sin embargo le estamos pidiendo una señal posterior. Para el que duda, para el que no cree en la existencia de Dios, ninguna señal es suficiente. Ninguna. Todo será fruto de la ciencia, o fruto de la casualidad, o fruto de las circunstancias, o fruto de la imaginación, porque la impresión del ser humano cuando desea algo fervientemente, dicen los libros de autoayuda, cuando tú deseas algo fervientemente, sucede. Entonces es casi fruto de la fuerza interior. La fe que realmente salva, que nos lleva a salvación, o que nos hace vivir en fidelidad, esa fe es la fe que se acerca a Dios creyendo que le hay, dice el texto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú te acercas, o yo me acerco, no para comprobar que Dios existe, sino porque sé que Dios existe. El peor ateísmo, hay tipos de ateísmo, ¿sabéis? Está el ateísmo, que es el ateísmo prácticamente agnóstico, que es el ateísmo que cree que algo existe, cree que hay algo allí, pero no está seguro de qué. Entonces, bueno, yo tengo mis reservas. Puede que haya algo allí, claro, sí es verdad, pensándolo, no podemos venir de la nada. Alguien tuvo que haberlo diseñado. Igual fueron los Anunnaki, igual fueron algún gran diseñador, algo por allí, extraterrestres, algo hay allí, pero yo no sé qué. Está el ateísmo dogmático propiamente, el que dice Dios no existe y punto. Ya está, no se lo cuestiona siquiera, ni se plantea si hay algo, si no hay algo, si es una fuerza o lo que sea, nada. Y está el ateísmo práctico. Y ese ateísmo práctico es el más peligroso de todos. Y no lo sufren los científicos. No lo sufren los agnósticos, los de la teoría de la conspiración. Estos no lo sufren. El ateísmo práctico, lastimosamente, lo sufren los cristianos. Lo sufren los creyentes. Porque el ateísmo agnóstico se basa en la posibilidad de que hay algo, pero no puede demostrarlo. El ateísmo dogmático se basa en la idea de que Dios no existe de plano y ya está, punto. Pero el ateísmo práctico es aquel que sabe que Dios existe, sabe lo que Dios pide y sin embargo le da igual. No lo hace, no lo pone en práctica. Conoce los postulados del cristianismo, conoce los postulados de la verdad, del evangelio, conoce los postulados de la fe, los puede recitar de memoria, puede saber el evangelio de memoria y sin embargo no ponerlo en práctica, no vivirlo. Entonces, el peor ateísmo de todos es este, porque se puede vivir en nuestra experiencia personal. Que yo conozca a Dios, o que yo conozca de Dios, que conozca el evangelio y sin embargo yo siga viviendo mi vida como si Dios no existiera. Recordaréis en Eclesiastés que el Señor le da un mensaje a los jóvenes. Vamos a mirar el texto en el libro de Eclesiastés. Pero es un mensaje que realmente para unos y para otros es
es igual, es tremendamente importante. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La construcción del texto, como lo veis, empieza hablándonos de la juventud y termina hablándonos de la juventud. Empieza dándonos a entender, alégrate, vive tu vida, disfruta de tu vida. Pero entre tanto que planificas tu vida, entre tanto que planificas tu estancia aquí en la tierra, planifícala de tal manera como quien entiende que tu estancia en esta tierra es como la estancia del pueblo de Israel en el desierto, temporal. Y dice, anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y entonces nos da lo que nosotros consideramos importante o necesario, ¿verdad? Para la vida, necesario para la vida. Tal vez consideramos necesario el estudio, carrera universitaria, formación profesional, o consideramos necesario hogar, casa, una buena casa, donde vamos a criar a nuestros hijos, donde va a desarrollarse en nuestra vida. O consideramos necesario pues una seguridad económica importante, así que trabajamos para ahorrar, para acumular para nuestros hijos, para nosotros, para los planes que tenemos, los proyectos que tenemos. El Señor dice, alégrate en tu juventud, toma placer en lo que haces, disfruta de todo ello, pero por favor, hazlo teniendo en cuenta que sobre todo eso yo te voy a juzgar. Entonces, ahora pasa Dios a lo que realmente es importante y le dice a la persona, le dice al joven, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, es decir, todo esto que te envuelve, en el fondo es vanidad. Vanidad. Y correr tras el viento. Por lo tanto, hay cosas que consideramos importantes, necesarias para nosotros, pero hay cosas que son imprescindibles para la salvación. Y una de esas es creer esto que el Señor está diciendo, esto que dice este texto. Planifiquemos nuestra vida, trabajemos por nuestra vida, pero en medio que estamos trabajando en nuestra vida, quitemos de nuestro corazón enojo y apartemos de nuestra carne el mal. Porque si solo nos quedamos en el trabajo, entonces es insuficiente para mi salvación. Porque sin creer a Dios es imposible adorarle. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, si yo creo que Dios existe y creo que la Biblia es la palabra de Dios y creo que lo que me está diciendo en este texto es importante, el Señor me está estableciendo un orden prioritario. Sí, alégrate, trabaja, haz todo lo que tienes que hacer, estudia. Pero a la par que estás haciendo esto, por favor, lo importante es, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque todo lo demás es vanidad. Jesús se lo enseña también a los discípulos y se lo enseña a los fariseos en general. Cuando hablando del diezmo les dice, hipócritas, vosotros diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Es decir, importante es, estáis haciendo parte de lo que se debe hacer, pero olvidáis lo más importante de la ley, que era hacer justicia, misericordia. ¿Por qué? ¿Qué se estaba olvidando? La justicia, la misericordia, la humildad. Entonces Jesús les dice, es importante hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. El corazón del mensaje es el mismo, es decir, la estructura del texto, tanto en Mateo como en este de Eclesiastés que estamos leyendo, es la misma. Dios está diciendo, trabaja y vive, pero quita el enojo y la maldad de tu corazón. Y el fundamento del mensaje es, porque yo
te juzgo. Yo te observo. Yo estoy mirándote. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Fe, por lo tanto, es creer a este enunciado divino. Fe es establecer en función de lo que Dios me dice el orden de prioridades de mi vida, sabiendo qué es lo más importante, qué es lo que Dios pide de mí, qué tipo de ayuno es el que Dios pide de mí, qué de mi carácter, qué pide Dios de mí, de mis ofrendas realmente, qué es lo que pide Dios de mí. Y fe es actuar en función de eso que Dios me está pidiendo. Dice mente, carácter y personalidad: cualquiera que piensa y dice que no puede remediar sus defectos de carácter, se está excluyendo del reino de los cielos. Cualquiera que piensa que con lo que da, con lo que hace, sin que aparte de su corazón el mal, y aparte de su corazón, de su carne, como dice el texto, lo que sea, el pecado de su vida, en los malos rasgos de carácter, transformación del ser, cualquiera que no aparte todo esto, va a ser destruido, queda fuera del reino de los cielos. Es decir, no es suficiente con la buena voluntad, y no es suficiente con lo que nosotros entendemos práctico, el devolver el diezmo, el estar el sábado, el dar las ofrendas. No es suficiente el leer la lección. Tiene que haber, por lo tanto, una visión que va un poco más allá, que es cuál es la voluntad de Dios conmigo, qué es lo que Dios me está pidiendo. Y fundamentalmente Dios nos pide nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere Dios de ti? Llega a decir Miqueas, ¿recordáis? Que andemos humildemente, que hagamos justicia y que hagamos misericordia. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Si queremos saber exactamente qué quiere Dios de nosotros, tomemos el Sermón del Monte y leamos el Sermón del Monte. Y eso Dios me está pidiendo. No me lo pide para que lo haga sin su ayuda, me pide para que lo haga con su ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo. Pero cualquiera que piensa que no puede llegar a la altura de un cristianismo al que se prefigura en el Sermón del Monte, se está excluyendo del reino de los cielos. Porque Dios lo da todo para que nuestro carácter y nuestra vida pueda vivir a la altura de lo que Él pide. Hombres y mujeres de fe, que creyendo plenamente en Cristo, lo dan todo por Cristo. Nosotros podemos encontrar refugio, nosotros podemos encontrar una aparente paz para nuestra alma en la búsqueda y alcance de objetivos en esta tierra. Es más, lo hacemos. Aún creyentes lo hacemos. Buscamos refugio para nuestras dudas, refugio para nuestras inquietudes o para nuestros problemas en las circunstancias de esta vida. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Es decir, nos movemos en función de lo que sentimos y de lo que vemos y de lo que tenemos. Y entonces buscamos refugio en función de ello. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia que nosotros podamos vivir, un problema familiar, buscamos refugio en función de ello. Entonces acudimos a un orientador, o tomamos soluciones que entendemos prácticas o que pueden resolver el problema rápidamente, y entonces acudimos a un divorcio, por ejemplo, en un caso familiar. O nos falla la economía y entonces en el desespero a veces acudimos a un prestamista, a estas publicidades que salen por la tele de resuelve tu vida en 2 minutos, llama y tienes no sé cuántos miles de euros, más barato que en el banco. Y entonces acudimos a ello, porque entendemos que podemos hallar refugio, respuesta, solución a nuestra necesidad fundamental que en ese momento tenemos. Acudimos a todo lo que nos viene a la mano para hacer, porque entendemos que con eso resolvemos situaciones nuestras. Y a veces, de día en día, nos pasamos dándolo todo por tener seguridad en esta tierra y en este mundo, por resolver todas las inquietudes y problemas que tenemos. Y hacemos bien. El texto dice: toma placer en tu corazón, anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Es decir, haz, trabaja, vive, lucha, esfuérzate, haz lo que tengas que hacer. Lo que nos está pidiendo el texto de demás no es que quitemos eso que hacemos, sino que eso que hacemos lo hagamos con Dios.
El profeta Elías, tanto como David, vivieron experiencias en cuevas. Vosotros los conocéis bien. Vivieron experiencias en la montaña, en cuevas, huyendo. Uno huía por temor, deseando la muerte. El otro también huía por temor, por miedo lo que iba a pasar, porque Saúl quería matar a David. Y la fortaleza de su vida se convierte en rocas de la montaña. Corre y se esconde. David corre y se esconde. Elías corre y se esconde porque tiene miedo. Y sus estados de ánimo pues caen. Podemos hablar, si queréis, de ansiedad, de depresión, de angustia, de no entender lo que está pasando. Y buscan refugio en donde bien pueden. Y se esconden. Pero ¿sabéis? Lo hacen con Dios. No se esconden de Dios. O no van sin Dios. Y entonces, ¿veis dónde está Dios cuando Elías está metido en la cueva? Dios está ahí, hablando con él. ¿Qué haces aquí, Elías? La experiencia de David no llega a ser así tan manifiesta. Pero mirad, David, viviendo toda esa experiencia, escribe un salmo que es maravilloso. Un salmo en el que él es más, la introducción del salmo, el Salmo 18, la introducción del salmo, hermanos, está en hebreo puesta, no es un agregado, no es una explicación añadida, no, está puesta en el original y especifica exactamente el cuándo escribe este salmo. El Salmo 18 dice, la introducción de ese Salmo 18 dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Este texto, este salmo, entendemos por todo el mensaje que tiene, que fue escrito antes de que matara a Urías y de que fuese con Betsabé. Porque él se referirá en el texto, durante el Salmo, a sus manos limpias y a su justicia. Es decir, sus manos no estaban todavía manchadas. Entonces entendemos que fue antes. Y varios comentaristas lo ponen, por lo que dice la introducción, cuando fue liberado de Saúl, cuando el Señor lo rescató de la situación adversa con Saúl. Y además lo enfatiza en esa introducción, y de manos de Saúl. Saúl había sido una marca constante en su vida durante el periodo de tiempo de su persecución. Saúl se convirtió en su enemigo, y además Saúl, dominado ya por el espíritu del mal, venía contra David. Pero cuando fue librado, mirad, la expresión de David es: te amo, Jehová, dice el versículo 1, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en el que confiaré. ¿De dónde toma David la figura de la roca? De donde se encuentra escondido. Es donde se esconde, es en la roca. Recordaréis que estando en la cueva entra Saúl, ¿verdad? Y él toma un trozo del manto, le rasga un trozo del manto. Saúl sale y ha sido protegido. El Señor lo ha cuidado a David. El Señor ha estado ahí. Y todo el tiempo que vivió escondido en las cuevas, en las rocas, en la montaña, el Señor estaba con él. Él sintió la protección de Dios. Él sabía que era un escogido por Dios. Y él sabía que Dios le acompañaba. Y entonces él se refiere a Jehová como roca mía, castillo mío, mi libertador. No ha sido la montaña, no ha sido la roca, ha sido Dios. Pero la roca está ahí, la montaña está ahí. Entonces el texto de Eclesiastés, en paralelo con esto, me está diciendo: si tú sigues trabajando, tú sigues viviendo, tienes que resolver tus problemas, claro que sí, busca la ayuda que necesitas, busca la orientación que necesitas, trata de resolver de la mejor manera, pero recuerda que detrás de esa ayuda estoy yo. Es decir, que tu fe no se deposite en el director del banco,
Que mi fe no se deposite en el psicólogo o el psiquiatra. Que mi fe o tu fe no se deposite en las pastillas que tomo para dormir, sino que detrás de toda ayuda que podamos recibir en esta tierra, reconozcamos que Dios está con nosotros y por nosotros. En el versículo 3 de ese mismo salmo dice David: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en el versículo 16 podéis ver, dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Pero tenía 30 hombres valientes que lo defendían, que estaban dispuestos a morir por él. Pero tenía la montaña, tenía la roca, donde se podía guarecer. Sin embargo, para David todo esto no es nada si no viene de la dirección de Dios, de la protección de Dios, de la acción de Dios. Es Dios a quien le atribuye él la libertad de su poderoso enemigo. Es a Dios quien le atribuye él el apoyo. Claramente la fe de David se deposita totalmente en Dios. Y mirad, termina escribiendo un salmo, el que es muy conocido para nosotros, que es maravilloso, que es el Salmo 46. Muchos de vosotros lo sabéis de memoria, sin duda, ¿verdad? El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y repetirá por 2 veces en el versículo 7: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 11: nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es la cueva a la que yo huyo cuando estoy pasando situación adversa? ¿A dónde huyes tú? Hay personas que nos refugiamos tal vez en el trabajo. Es la mejor manera de huir de mí mismo, estar la mente ocupada, y entonces es trabajo de sol a sol. Hay personas que se refugian en los videojuegos y entonces prefieren negar la realidad y centrarse en sus videojuegos, en la televisión o en lo que sea, y están allí metidos de tal manera que negar la realidad un poco, salir de sí mismos, porque no saben lo que hacer con sus vidas o cómo resolver esta situación. Hay personas que según qué conflicto, entonces lo resuelven de otra manera, con la ley directamente o con el divorcio, como hablábamos antes, porque es la manera más rápida como yo puedo quitarme de en medio todos los conflictos que tengo. Tal vez es una forma rápida de acabar con el mal. Es fácil acabar con una amistad porque me resuelve tal vez problemas que tengo con mis amigos, porque como siento que hablan mal de mí o siento que no me quieren, la mejor manera de resolverlo es corto esta amistad y se acabó. Y entonces la negación hace que sea eso mi refugio. Y entonces yo me escondo en otras cuestiones, en el trabajo, me escondo en mis labores, en mis estudios, me encierro en mi habitación, me pongo ahora con esto en los oídos, en los cascos y a oír música todo el día, para no tener casi oportunidad de pensar, para no tener que darle vueltas al problema, para no tener que buscar soluciones al problema, para no llenarme tal vez de ansiedad y hundirme. Entonces lo que hago es ponerme los cascos, negar mi realidad, negar a las personas de alrededor, y ahí voy, pum, 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 pum. Bueno, lo podemos hacer de muchas otras maneras, ¿vale? Es huyendo de la realidad. Jehová tiene que ser nuestro refugio. La mejor respuesta de fe nos la da el Salmo 27, versículo 5. El Salmo 27, versículo 5. Una acción de fe es a través de las pruebas que nosotros pasamos y de la adversidad que nosotros pasamos, cuando huimos a nuestras cuevas y como David reconocemos que Dios es el que me ha ayudado, es Dios quien ha dirigido la situación para que el banco me ayude, es Dios quien ha dirigido la situación para resolver con mis
hermanos o con mis amigos o con lo que sea, los conflictos que tengo. Es Dios quien me ha apoyado. Cuando mi fe no se apoya en el director del banco, cuando mi fe no se apoya en mi trabajo, cuando mi fe no se apoya en nada más que en Cristo, entonces puedo decir, como dice el Salmo 27, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre su roca me pondrá en alto. El acto de fe es creer plenamente que aún en la adversidad, cuando los apoyos nos fallan, cuando no encuentro una roca sobre cuál esconderme, tengo la plena seguridad de que Jehová es mi roca, de que Él me esconderá en el tabernáculo, de que Él me ayudará para cuidarme del mal. Y entonces me llevará a su morada. Es decir, es Dios y realmente quien hace la provisión. David tenía la roca, David tenía los soldados valientes, pero él atribuía todo a la protección divina. Pero veamos un caso en el que no hay protección divina, no hay una roca. Mejor, corrijo lo que he dicho. No hay una roca en la que esconderse, ni hay 30 hombres que me protejan. Recordaréis esta escena. Pablo ha apelado a César y va en un barco. Y viene una tormenta. Un viento suave se convierte en una tormenta fuerte. Y viene la tormenta con furia y empieza a sacudir el barco. Y entonces allí no hay donde guarecerse, allí no hay donde refugiarse, donde esconderse, porque el barco, la tormenta la azota de tal manera que el barco va a romperse. ¿Dónde está mi refugio ahí? ¿Qué es lo que hizo la gente en el naufragio? ¿Qué es lo que hizo cuando empieza el barco a sacudir de tal manera que entra agua y empiezas a achicar agua y no hay manera, es mayor el agua que entra que la que tú sacas? ¿Qué haces en ese momento? Entonces lo que hicieron fue empezaron a tirar todo por la borda, todo por la borda. Y eso suele ser una reacción muy nuestra. Cuando empezamos a verlo desbordamos, tenemos una expresión que no la voy a decir aquí, decimos ala con todo. Fuera todo de mi vida. Fuera tú de mi vida. Algunos tiran la mujer, los hijos, lo que sea, y tiran para adelante porque lo que quieren es respirar, dejándolo todo de lado. Pero Pablo tuvo una reacción plena de fe y confianza que nos enseña a que cuando falta el refugio, cuando falta una roca donde esconderme, cuando falta el banco, cuando falta el trabajo, cuando falta el psicólogo, cuando parece que nada resuelve mi situación familiar, entonces aparece el verdadero refugio. Y entonces se le apareció, dice la historia, un ángel del Señor que le habló y le dijo: Pablo, no temas, no vas a morir, ni tú ni los que están contigo en el barco. Es necesario que cumplas tu misión, que te presentes ante César. Y entonces se levanta Pablo y con la tormenta, 14º día, y le dice a la gente: venga, lleváis ya prácticamente 2 semanas sin comer nada. Por favor, sentaos, comed, porque ninguno de vosotros va a perecer. El ángel del Señor se me ha presentado y me ha dicho que ninguno de nosotros va a perecer. Esto es un acto de fe pleno, ¿verdad? Cuando ya no hay ningún refugio y aparece de repente el Señor y te dice: no mires a ninguna parte, que lo que ves hacia allá es mar, lo que ves hacia allá es mar, y lo que tienes sobre ti es tormenta. Va a aparecer una roca delante de ti, pero no te fíes. La roca con la que va a aparecer es con la que se va a estrellar el barco, se va a romper. Encalla el barco, se rompe y todo empieza a coger de lo que hay a mano para flotar. Pero la vida de todos fue salvada. Entonces nuestra fe va creciendo de esa manera. En principio tenemos la seguridad en las cosas que tenemos alrededor, confianza en lo que tenemos. Eclesiastés nos dirá que es importante que sepamos muy bien que esas cosas que tenemos alrededor, ¿vale?, nos han sido dadas por Dios. Y que debemos centrarnos en lo que realmente es importante. Dice el Señor: estás aquí, estás planificando tu vida, vive según tu corazón, vive según lo que miran tus ojos, trabaja, esfuérzate, haz lo que te viene a la mano para hacer,
Pero recuerda que es importante algo más prioritario, porque es lo que realmente cuenta para tu salvación. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Es decir, es fundamental creer a Dios, creer su mensaje y aceptarlo como tal. Y entonces, ante la prueba, vemos a un David que se refugia en Dios, en esa adversidad, se refugia en Dios, se refugia en las rocas. Pero luego vemos a una circunstancia en la que no hay roca, en la que no vas a hacer pie en donde estás. Tienes que creer en Jesucristo. Tiene que suceder la escena que hemos visto aquí de Pedro. Dios abrirá camino donde tú crees que no lo hay. Y entonces, cuando ya el banco nos deja de ayudar, cuando ya el psicólogo no tiene manera de resolver lo que parece que hay, cuando ya las oraciones del pastor parece que no avivan el fuego en el cielo y no hay nada que pueda hacerse por mi familia, por mi hogar, por mis hijos, entonces aparece el verdadero acto de fe. No hay roca que te proteja, no hay soldado que te defienda, estás tú y Dios solos. Y entonces es cuando tiene que venir de mi parte la máxima expresión de fe: creer las promesas de Dios. Y si el Señor hace que nuestro barco se rompa, y si el Señor hace que perdamos todo lo que llevamos dentro, que no falte en ningún momento nuestra seguridad de que Él está al control de nuestra vida. Porque hay cosas que son mayores que un barco, hay cosas que son mayores que una casa, hay cosas que son mayores, superiores a los problemas que nosotros podemos pensar que son lo más que tenemos en esta tierra. Y es que tengamos un corazón limpio, liberado del mal. Y es hacia allá donde Dios nos está llevando. Por eso, queridos hermanos, muchos de nosotros afrontaremos adversidad. Pero en medio de la adversidad, en medio de la dificultad y a la vez en medio de la búsqueda y alcance de objetivos en esta tierra, tenemos que tener claro que todo lo recibimos de Dios, para que cuando eso lo perdamos, sepamos que nuestro único refugio realmente es Dios. Cuando termines tu carrera universitaria y la situación económica tal vez de nuestro país o la situación económica del mundo vaya a peor y seas un parado con título, tú tengas la plena seguridad de que esa roca que tenías, con la que te has estrellado ahora, que no te ha servido tal vez para nada, sepas que no era tu salvación, que tu salvación es el Dios de Jacob. Él es tu refugio. Que sea el Señor el que nos toma cada vez, hermanos, en la mano y nos lleva a su santa morada. Y que estas situaciones adversas que todos nosotros podamos sufrir en nuestro tiempo, lo único que hagan es desarrollar esa plena confianza. Porque va a llegar el momento en la historia, va a llegar el momento, como nos lo revelan las profecías de Apocalipsis también, en el que quedaremos sin protección y en el que el mundo se volcará contra nosotros. Y entonces se echará de ver el fundamento de nuestra fe. ¿Somos hombres y mujeres de fe o somos ateos prácticos? Decimos creer en Dios y sin embargo hacemos nuestra vida por aparte. Decimos creer en los postulados de Dios y sin embargo no vivimos a la altura del Sermón del Monte. Decimos creer a Dios y sin embargo nos escondemos sin Dios. Tú puedes esconderte sin Dios, puedes esconderte con Dios o puedes esconderte también en Dios. No permitamos que en medio del sufrimiento y de la adversidad nosotros huyamos y nos escondamos sin Dios. Mira, esta semana leía una noticia en un periódico el jueves 15 de noviembre de 1894, ayer. Ese periódico se llama El Siglo Futuro. Claro, estaba muy acorde al tiempo que se vivía, el siglo futuro. No me dice exactamente si era de Madrid solamente o era de toda España. No lo sé decir, ¿vale? Pero figuraba en la página principal, pero no me decía el lugar de donde era. Y había salido una noticia. Mirad la noticia, permitidme que la lea. Tal vez no toda. En Nueva Zelanda, esto ocurrió en Nueva Zelanda. El naufragio del barco a vapor Wairarapa.
Ocurrió el 28 del mes pasado, dice, o sea, ocurrió para el 28 de octubre. Dice, en esta catástrofe perecieron 111 pasajeros, 23 tripulantes, incluido el capitán. Se salvaron en botes y por medio de cabos lanzados a tierra, 81 pasajeros y 43 tripulantes. El buque chocó contra un acantilado de la costa que se elevaba a una altura de 700 pies sobre el tope de los mástiles del vapor. Los pasajeros despertaron por la sacudida y se lanzaron a la cubierta en paños menores. A pesar del pánico, pudo facilitarse a muchos de ellos aparatos salvavidas y se echaron al agua los botes, yéndose algunos a pique, pero algunos sirvieron. En los demás se embarcaron las mujeres y los niños. La tripulación procedió enseguida a construir balsas y a lanzar cabos a tierra. Tarea dificilísima, dado lo abrupto de la costa. Entre tanto, el mar barría con fuerza la cubierta. Se llevó a no pocos pasajeros y los demás que no habían podido hallar cabida en los botes y balsas se subieron a la arboladura donde permanecieron hasta que clareó el día. Por su parte, los indígenas de la costa se prestaron para auxiliar a los náufragos, salvando a no pocos la vida. Y sigue la noticia un poco más. Esto ocurre en Australia, cerca a 98, creo que era la distancia, kilómetros de Auckland. El barco, recordad el nombre, el barco es Wairarapa. No por el nombre, es un barco japonés. Esto ocurrió en esa fecha. ¿Cuánta gente estaba saliendo, yendo y viniendo sin saber lo que le esperaba, tal vez ese día? ¿Dónde estaba la fe de estas personas? ¿Qué había en este barco? ¿Y cuál era el espíritu que se movía en este barco? En la noticia no se puede saber, hermanos, ¿vale? En la noticia no se puede saber. Pero un año antes, por diciembre del 93, iba una persona en ese barco. Una persona a la que todos nosotros conocemos, Ellen White, iba en ese barco. Y encontró... A cada que iba encontrando quería darle el evangelio. Llevaba caminos a Cristo y le iba dando el evangelio. Ella veía la dificultad que representaba el mar, porque en ese momento no estaba tan cartografiado como puede estar ahora el fondo marino. Y entonces en la barrera de coral cualquiera podía chocar, el casco se abría y hasta ahí. Por lo que encontré en las noticias que leí, se hundieron en ese siglo más de 20 barcos. Bien. Pero en ese año, diciembre del 93, iba Ellen White en ese barco. Y en su diario escribía lo siguiente, mirad: el viento está creciendo en intensidad hasta convertirse en ciclón. No me aventuro a salir al puente del vapor Wairarapa. Me alegro de mantenerme en calma, tranquila, en medio de lo que veía creciente tormenta, con un dato grande de posibilidades de naufragio, y con tormenta su corazón estaba en calma. Estaba elevando mi corazón a Dios por medio de Cristo, quien calmó la tempestad al decir: calla, enmudece. Lo que en su corazón había era una constante oración a Dios, recordando los milagros de Cristo. Su seguridad no estaba en el barco, su seguridad no estaba en la travesía, no estaba en que estuviese cartografiado ni en lo bueno que fuese el capitán, ya lo veremos. No, su descanso estaba en Cristo, su refugio era el Señor. Y dice ella: de repente, en medio de la tormenta, el arco iris se extendió en el cielo. Pude ver la señal de la promesa de Dios en ese arco trazado en las nubes y descansé en la confianza de sus brazos protectores. Paz en medio de la tormenta. Esto solo lo puede dar Dios. Y esto no es fruto de un cristianismo mediocre. Esto no es fruto del ateísmo práctico, de aquel que dice creer a Dios y vive como quiere, que luego cuando vienen los conflictos tambalea, cuando vienen los conflictos duda de Dios, cuando vienen los conflictos lo tira todo allá donde dijimos, y hacemos de la vida lo que queremos y tratamos de resolverlo como entendemos.
El acto de fe dice que en medio de la tormenta mis ojos, mis oraciones, mi mente, mi corazón se dirige plenamente a la seguridad de las promesas que Dios da. La seguridad de que en medio de la tormenta Dios me da tranquilidad. Una experiencia muy distinta vivió alguien en ese barco que la voy a compartir ahora con vosotros. Muy distinta. ¿Veis la paz que llegó a reinar en este corazón? Esta mujer iba dándole camino a Cristo a todo el mundo y de repente dice así: una camarera que había sido muy amable conmigo, le di el camino a Cristo y algunos periódicos y folletos. Le hablé acerca de la salvación de su alma. Le señalé los peligros que corre la vida de todos los que se encuentran en el mar. Claro, las circunstancias no eran para sentirme seguro y confiado. Y realmente nunca estamos seguros y confiados, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana puede que ya no estemos. Nosotros no tenemos garantía de vida, garantía segura de que vamos a vivir o sobrevivir a este día sábado. No lo sabemos, no sabemos ni siquiera los minutos posteriores a los que estamos hablando. Así que ella le habló por los peligros que había en el mar. Le habló acerca de la salvación de su alma. Y entonces la camarera dijo de esto: si pudiera sería cristiana, pero no puedo. No puedo. Sería imposible seguir a Dios en un barco como este. Usted no sabe, no puede tener la menor idea de la maldad de los marineros. Aquí sabemos del carácter por el informe que nos dan en el diario, de la maldad de los marineros. Bien, y dice: el capitán y sus colaboradores poseen características tan similares a las de la tripulación que no pueden ejercer influencia sobre ellos para introducir reformas si quisiera hacerse tal cosa. Le pregunté por qué no buscaba otro empleo. Entonces, ¿por qué no buscas otro empleo? Y ella dice: de nada me valdría. Tengo 4 hijos que sostener y no tengo fuerzas para hacer trabajo duro. Era una mujer pequeña, frágil y de rasgos delicados. Viendo esto, oye, si no te sirve esta roca, ¿por qué no buscas otra roca? Si has probado en este banco, ¿por qué no buscas en este otro banco? Si has probado con este psicólogo, ¿por qué no buscas a este otro? Entonces ella dice: no puedo. Estaba su problema le había absorbido tanto y no tenía a Cristo en su vida, que todo lo veía tan cerrado y tan fuerte y difícil que pensaba que no iba a salir de esto. Entonces dice Ellen White: traté de hacerle entender los peligros de vivir sin orar. Y me dijo: no vale la pena, esto respondió la camarera, no vale la pena orar aquí ni tratar de ser religioso. Le dije que si el Señor le había señalado este lugar, ella podría descubrir en Cristo su refugio, si lo aceptaba como su Salvador. Me contestó con lágrimas en los ojos: es imposible. Conozco la tripulación de este barco. No puedo practicar aquí una religión viviente. Espero que llegue el día cuando se me abra la oportunidad de vivir sin tener que sostener a mi familia, y entonces voy a prestar atención a las cosas más serias de esta vida. Si solamente pudiera estar con mis hijos y sostenerlos en forma humilde, yo lo haría con mucho gusto. Esto pensó la camarera. ¿Veis? Planificó al revés, en función no de lo que dice Eclesiastés, sino en función de lo que ella entendía sus necesidades. No, tengo que resolver la situación de mis hijos aquí. Y Ellen White le decía: por favor, no. Tienes que vivir una vida de oración y reforma en tu vida espiritual. Y entonces Cristo será tu refugio si lo aceptas como Salvador. Y ella dijo: no puede ser, esto es imposible. Y a cada intento que el Espíritu Santo trató de llegar a esta mujer, fue imposible llegar a su corazón. ¿Qué ocurrió? Dice así: la hermana White se enteró más tarde que esta camarera había perecido en un naufragio. El naufragio que nos dice el periódico, el barco Wairarapa. La mujer entendía que debía trabajar por su vida, estudiar por su vida, resolver las cosas por su vida. Entendía que tenía razones verdaderas: 4 hijos, ¿quién va a ver de mis hijos?
pero no oyó la voz del Espíritu, que le estaba dando la oportunidad durante este viaje a través de una misionera, que le estaba diciendo: mira, si tú aceptas a Cristo por Salvador, Él será tu refugio, Él será tu roca. No es este trabajo, no es este barco, no es este lugar, no es esta tripulación. Si tú no puedes hallar paz y si tú no puedes encontrarte con Cristo aquí, tienes que buscar otro refugio. Porque entonces, si no está Cristo en tu roca, en tu refugio, entonces vas a perecer. Un año más tarde, el tiempo que pasó desde la fecha del escrito de Ellen White, en diciembre a octubre, Ellen White se entera de que la camarera había perecido en el naufragio. Yo creo, queridos hermanos, que hoy una vez más el Señor nos está hablando de diversas formas a cada uno, porque el Espíritu habla a cada uno según quiere y cada uno según entiende. Vosotros sabéis perfectamente cuál es nuestro estilo personal de vida y cuán implicado realmente está Dios en ese estilo personal de vida. Cuán importante y central es Dios en mi vida y realmente cuán implicado estoy en hacer la voluntad de Dios en mi vida. Para todos aquellos que estamos queriendo hacer de Cristo nuestro refugio, para todos aquellos que lo estamos buscando, la seguridad no es que no tendremos tormentas, sino que tendremos paz en medio de la tormenta. Pero para todos aquellos que tal vez de una u otra manera estamos viviendo un ateísmo práctico, una aparente manifestación de fe, pero seguimos haciendo con nuestra vida lo que nos parece, que no vivimos una vida constante de oración, en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestro carácter, buscando lo que es relevante en nuestra vida, apartar el mal, vencer los rasgos de carácter, siguiendo construyendo nuestra vida en esta tierra, pero dándole la prioridad a lo que lo tiene, entonces estamos construyendo sobre la arena. Entonces en el día del temporal no tendremos refugio. Y yo quiero, queridos hermanos, que nuestras familias, que nuestras vidas, que nuestra iglesia sea como el barco donde iba Pablo. Porque así será al final del tiempo. No tendremos dónde meter la cabeza. El refugio lo buscarán muchos, dice Apocalipsis, en decir a las rocas, a las peñas, a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos. Buscarán refugio en la muerte, buscarán refugio lejos de Dios, porque no podrán soportar la gloria del Altísimo. Pero hoy es una oportunidad más que el Señor nos da para recordarnos lo siguiente: planifica tu vida, trabaja por tu vida, pero recuerda que yo te estoy mirando, por favor. Sobre todo esto te juzgo. Y recuerda que lo más importante de todo esto es que alejes el mal, que apartes el pecado, que trabajes tu carácter, porque al final es lo único que llevarás al reino de los cielos, y lo que queda aquí, dice el predicador, todo es vanidad. Que tu experiencia y la mía sea como la de Pedro cuando caminó, como la de Pedro que cuando le faltó la fe pidió la mano de Cristo, como la de Pedro que siguió en ese crecimiento de fe hasta que llegó el final de sus días y dio su vida por el Maestro. Que en la construcción de nuestra vida, queridos hermanos, no seamos hallados como esta mujer, que si alguno quiere leer la historia, se encuentra en la matutina de Cada Día con Dios del 19 de diciembre. Cada Día con Dios del 19 de diciembre.